No vales nada, dijo en voz alta en plena cena familiar, frente a todos, sin dudar ni un segundo, provocando que el ruido de los cubiertos se detuviera y que las conversaciones murieran en el aire mientras las miradas se cruzaban con incomodidad, pero sin que nadie interviniera, y yo, de pie junto a la mesa con la botella en la mano. Sentí como el calor subía por mi cuerpo sin permitirme reaccionar, porque aunque esas palabras dolían, lo que realmente pesaba era el silencio de quienes estaban ahí, observando sin decir nada, como si mi humillación fuera algo normal, algo que podía ignorarse sin consecuencias, y fue en ese instante, rodeada de rostros que evitaban sostener mi mirada, cuando entendí que ya no podía seguir en ese lugar siendo la misma persona, porque mientras aparentaba calma y continuaba sirviendo como si nada pasara, por dentro algo dejó de romperse y comenzó a volverse frío, tomando una decisión que nadie notó en ese momento, porque lo que ellos no sabían era que esa misma noche todo empezó a cambiar. Crecí creyendo que el esfuerzo silencioso era suficiente para sostener cualquier relación, que dar sin pedir nada a cambio era una forma de amor que tarde o temprano sería reconocida, y durante años viví bajo esa idea mientras organizaba cada detalle de la vida en casa, resolviendo problemas antes de que siquiera se notaran, manteniendo el equilibrio cuando todo parecía desordenarse, convencida de que ese rol tenía valor aunque nadie lo nombrara. Siempre fui yo quien despertaba antes que todos para dejar todo listo, quien recordaba fechas importantes, quien se aseguraba de que nada faltara en la mesa, quien sostenía conversaciones incómodas para evitar conflictos mayores, quien ponía calma cuando otros perdían el control, quien cedía cuando las discusiones comenzaban a escalar, creyendo que evitar problemas era mejor que enfrentarlos, aunque eso significara callar lo que pensaba o sentía. Yo era la que encontraba soluciones cuando el dinero no alcanzaba, la que ajustaba gastos sin que nadie lo notara, la que renunciaba a cosas personales para que todo siguiera funcionando, la que decía no pasa nada incluso cuando sí pasaba, la que justificaba actitudes que en el fondo sabía que no estaban bien, repitiéndome que todo mejoraría si tenía paciencia. Mientras ellos vivían sin preocuparse por las consecuencias de sus palabras o decisiones, yo organizaba, corregía y absorbía todo lo que podía desestabilizar el ambiente, convirtiéndome poco a poco en alguien que sostenía todo, pero que nadie veía realmente, porque cuando todo funciona, nadie pregunta quién lo hace posible. Con el tiempo, esa dinámica dejó de ser un esfuerzo temporal y se convirtió en una expectativa permanente, donde dar más nunca era suficiente y donde cualquier error, por mínimo que fuera, se transformaba en motivo de crítica, como si todo lo que se hacía bien quedara automáticamente borrado, como si mi valor dependiera únicamente de no fallar jamás. Hubo momentos en los que pensé en decir algo, en poner límites, en explicar lo que estaba pasando dentro de mí, pero siempre encontraba una razón para no hacerlo, ya fuera por evitar una discusión, por no incomodar a los demás o simplemente porque me convencía de que no era tan grave, de que exagerar solo complicaría las cosas. Y así fui postergando cada intento de defenderme. Las decisiones importantes rara vez pasaban por mí, aunque las consecuencias sí recaían en mis manos, y poco a poco fui entendiendo que mi lugar no era el de alguien que participa, sino el de alguien que resuelve sin ser tomada en cuenta, una posición que acepté durante demasiado tiempo sin cuestionarla, porque creía que así funcionaban las relaciones, porque pensaba que ceder era parte del compromiso. Incluso cuando las palabras empezaron a cambiar de tono y las actitudes se volvieron más duras, seguí buscando explicaciones que justificaran todo, atribuyendo el comportamiento a estrés, cansancio o problemas externos, como si entenderlo fuera suficiente para soportarlo, como si encontrar razones hiciera menos real lo que estaba pasando. Las veces que intenté expresar incomodidad, la respuesta siempre giraba en torno a minimizar lo que sentía, haciéndome dudar de mi propia percepción, llevándome a pensar que quizá estaba exagerando, que tal vez debía ser más comprensiva, más paciente, más flexible, y sin darme cuenta fui reduciendo mi voz hasta casi desaparecerla. Con el paso de los años, la persona que alguna vez tuvo opiniones claras, deseos propios y límites definidos se fue adaptando tanto a las necesidades de los demás que dejó de reconocerse, porque cada ajuste parecía pequeño en el momento, pero juntos construyeron una versión de mí que ya no cuestionaba, que solo cumplía, que solo sostenía. Y aún así, a pesar de todo lo que hacía, nunca fue suficiente para evitar momentos como el de esa cena, porque cuando alguien se acostumbra a recibirlo todo sin dar lo mismo a cambio, deja de valorar lo que tiene,
Y fue justo ahí donde comprendí algo que durante mucho tiempo no quise aceptar. No importaba cuánto hiciera. Nunca iba a ser visto de la manera en que yo esperaba. Esa noche no fue un caso aislado, no fue un comentario fuera de lugar ni un error impulsivo, fue el resultado de años en los que permití que la línea entre respeto y costumbre desapareciera, en los que dejé pasar señales claras creyendo que eran detalles sin importancia, en los que normalicé situaciones que en otro momento habría rechazado sin dudar. Y mientras todo eso se acomodaba en mi mente, mientras cada recuerdo empezaba a tomar sentido con una claridad que antes no tenía, algo dentro de mí comenzó a cambiar de forma silenciosa, sin necesidad de palabras ni explicaciones, porque por primera vez dejé de preguntarme qué podía hacer mejor y empecé a cuestionar por qué había aceptado tanto durante tanto tiempo. Esa claridad no llegó de golpe, se fue formando con recuerdos que durante mucho tiempo preferí ignorar, escenas pequeñas que en su momento parecían aisladas pero que ahora encajaban como piezas de algo que siempre estuvo frente a mí, revelando un patrón que ya no podía seguir justificando. Hubo una reunión en la que, frente a otras personas, se rieron de una decisión que yo había tomado con la mejor intención, convirtiéndola en motivo de burla mientras yo sonreía para no incomodar, fingiendo que también me parecía gracioso cuando en realidad sentía como algo dentro se encogía, como si cada risa confirmara que mi opinión no tenía peso. En otra ocasión, durante una conversación aparentemente normal, se hizo un comentario disfrazado de broma sobre mi forma de hacer las cosas, insinuando que sin supervisión todo saldría mal, generando risas ligeras que, aunque parecían inofensivas, dejaban una sensación difícil de explicar, porque no era solo lo que se decía, sino el tono, la intención, la repetición constante. También recuerdo momentos en los que cualquier logro pasaba desapercibido, mientras que los errores, por mínimos que fueran, se señalaban con facilidad, creando una especie de balanza injusta donde todo lo positivo se volvía invisible y lo negativo ocupaba todo el espacio, alimentando una idea equivocada de que nunca era suficiente. Había días en los que intentaba participar más, opinar, involucrarme en decisiones, pero la respuesta solía ser una mirada, un gesto o una frase que dejaba claro que no era necesario, que alguien más ya tenía el control, empujándome de nuevo al lugar donde solo se espera que uno cumpla sin cuestionar. Con el tiempo, ese tipo de situaciones dejaron de sorprenderme y comenzaron a volverse parte de la rutina, como si fuera normal sentirse fuera de lugar incluso estando presente, como si acostumbrarse fuera la única forma de seguir adelante sin desgastarse por completo. En algunas reuniones, las conversaciones cambiaban cuando yo intervenía, no de forma evidente, sino con pequeñas interrupciones o cambios de tema que terminaban por excluirme sin necesidad de decirlo directamente, creando un ambiente donde mi participación se sentía innecesaria, como si mi voz no encajara. Hubo ocasiones en las que se compartían decisiones importantes después de haber sido tomadas, presentándolas como algo ya definido, sin espacio para opinar, como si mi papel fuera únicamente aceptar lo que otros decidían, reforzando esa sensación de no tener un lugar real dentro de la dinámica. Incluso en momentos más privados, cuando intentaba hablar con calma sobre lo que sentía, la conversación se desviaba, se minimizaba o se transformaba en algo distinto, dejando mis palabras sin respuesta y generando dudas sobre si realmente valía la pena seguir intentando explicarme. Cada una de esas experiencias, por separadas que parecieran, construyó una forma de relacionarse donde el respeto se volvió opcional y donde el silencio se convirtió en la respuesta más frecuente, no porque no hubiera nada que decir, sino porque decirlo no cambiaba nada. Durante mucho tiempo pensé que tal vez exageraba, que quizá interpretaba las cosas de manera equivocada, pero la repetición constante terminó por eliminar cualquier duda, mostrando con claridad que no se trataba de momentos aislados, sino de una forma establecida de tratarme. Esa acumulación no explotó en discusiones ni en reclamos, se quedó guardada, creciendo en silencio, transformándose en una especie de cansancio que no desaparecía con el descanso, un desgaste que iba más allá de lo físico y que empezaba a afectar la forma en que me veía a mí misma. Y mientras más recordaba, más evidente se volvía que la cena no había sido el inicio de nada, sino el punto en el que todo lo anterior se hizo imposible de ignorar, el momento en el que ya no podía seguir llamando normal a lo que claramente no lo era. Esa noche no reaccioné porque no era la primera vez, pero sí fue la primera en la que entendí que seguir igual ya no era una opción, que no se trataba de esperar un cambio externo, sino de reconocer que algo dentro de mí tenía que moverse de lugar.
Ese día entendí que algo tenía que cambiar. Esa idea no llegó acompañada de enojo ni de impulsos, tampoco de lágrimas ni de palabras fuertes, porque contrario a lo que cualquiera podría imaginar, lo que ocurrió dentro de mí fue un cambio silencioso, casi imperceptible desde fuera, pero completamente definitivo por dentro, como si algo que llevaba años en tensión finalmente se acomodara en su lugar sin hacer ruido. Mientras la noche avanzaba después de aquella cena, continué actuando con normalidad, recogiendo la mesa, ordenando lo que quedaba, escuchando conversaciones que ya no me afectaban de la misma manera, porque en lugar de sentirme herida, empecé a observar con una claridad distinta, como si por primera vez estuviera viendo todo desde afuera, sin justificar, sin suavizar, sin buscar excusas. No lloré en ningún momento, aunque habría sido lo más fácil, tampoco discutí ni intenté defenderme, porque entendí que hacerlo en ese instante no cambiaría nada, que repetir el mismo patrón solo me mantendría en el mismo lugar donde había estado durante tanto tiempo, reaccionando desde la emoción y esperando un resultado diferente. Sonreí cuando era necesario, asentí en silencio cuando alguien hablaba, respondí lo justo sin entrar en detalles, manteniendo una calma que no era resignación, sino control, un control que nunca antes había tenido porque siempre estaba enfocada en sostener a los demás en lugar de sostenerme a mí misma. Cada gesto que antes me habría afectado ahora pasaba por un filtro distinto, uno en el que ya no buscaba aprobación ni validación, uno en el que empezaba a reconocer lo que realmente estaba ocurriendo sin necesidad de adornarlo, sin intentar convertirlo en algo menos grave de lo que era. Fue ahí cuando dejé de sentir de la manera en que lo hacía antes y empecé a pensar con una claridad que no había experimentado en años, porque al quitar la carga emocional, todo se volvió más evidente, más simple, más directo, como si las piezas finalmente encajaran sin esfuerzo. No se trataba de cambiar a nadie, tampoco de intentar corregir actitudes ajenas, sino de entender cuál era mi lugar en todo eso y decidir si quería seguir ocupándolo, una pregunta que por mucho tiempo evité, pero que en ese momento ya no podía ignorar. Mientras todos seguían con la noche como si nada hubiera pasado, yo empecé a reconstruir en silencio cada decisión que había tomado hasta ese punto, analizando sin prisa, sin presión, pero con una firmeza nueva que no dependía de la reacción de nadie más. No hubo anuncios, no hubo advertencias, no hubo señales externas que indicaran lo que estaba ocurriendo dentro de mí, porque ese cambio no necesitaba aprobación ni testigos. Era un proceso interno que no buscaba ser entendido por otros, solo ejecutado en el momento correcto. Cada segundo que pasaba confirmaba que ya no había espacio para dudas, que todo lo que había tolerado tenía un límite y que ese límite acababa de definirse con una claridad absoluta, sin margen para retrocesos ni negociaciones emocionales. Y en medio de esa calma que desde fuera podía parecer normal, pero que por dentro marcaba un punto sin retorno, supe con total certeza que ya no estaba dispuesta a seguir siendo la misma persona que había aceptado tanto durante tanto tiempo. Y en ese momento supe que ya no había vuelta atrás. Esa certeza no necesitaba ser anunciada, tampoco explicada, porque lo que venía no dependía de confrontaciones ni de palabras, sino de algo que llevaba tiempo construyéndose en silencio y que hasta ese momento había permanecido oculto, no por miedo, sino porque no había sido necesario mostrarlo antes. Durante años, mientras todo giraba alrededor de sostener la estabilidad de la casa y adaptarme a decisiones ajenas, también fui tomando precauciones que nadie notó, pequeños movimientos que en su momento parecían simples actos de responsabilidad, pero que con el tiempo se convirtieron en una base sólida que ahora empezaba a tomar verdadero sentido. Había cosas a mi nombre que nunca se discutieron abiertamente, decisiones financieras que asumí con discreción, documentos que revisé con cuidado cuando nadie prestaba atención, acuerdos que aseguraban más de lo que cualquiera imaginaba, todo hecho sin anunciarlo, sin buscar reconocimiento, simplemente porque entendía que depender completamente de otros nunca era una opción segura. En más de una ocasión, cuando surgían conversaciones sobre dinero o bienes, preferí escuchar en lugar de intervenir, permitiendo que otros creyeran tener el control total de la situación, mientras yo organizaba por mi cuenta lo que realmente importaba, construyendo una red silenciosa que no necesitaba validación externa. También guardé registros de situaciones que en su momento parecían irrelevantes, mensajes, conversaciones, detalles que hablaban por sí solos, no con la intención de usarlos, sino como una forma de no perder de vista la realidad, de no caer en la trampa de olvidar o minimizar lo que estaba pasando.
Hubo decisiones legales que tomé sin hacer ruido, consultas que realicé con profesionales bajo la excusa de informarme mejor, revisiones de documentos que parecían rutinarias pero que en realidad aseguraban que, llegado el momento, nada quedara al azar, nada dependiera de la voluntad de alguien más. Mientras el resto asumía que todo seguiría igual, que las dinámicas establecidas eran permanentes, yo fui ajustando cada detalle con paciencia, sin prisa, sin levantar sospechas, entendiendo que los cambios reales no necesitan espectáculo, solo precisión y tiempo. Ese proceso no fue impulsivo ni reactivo, fue el resultado de años de observar, de aprender, de entender cómo funcionaban las cosas más allá de lo evidente, lo que me permitió anticiparme a escenarios que en su momento parecían lejanos, pero que ahora se volvían inevitables. Nada de eso buscaba venganza ni confrontación, se trataba de equilibrio, de asegurar que, pasara lo que pasara, mi estabilidad no dependiera de decisiones ajenas ni de cambios de actitud que nunca llegaron, construyendo una base que no podía ser afectada por palabras o gestos como los de aquella cena. Cada elemento que había organizado en silencio representaba una pieza de algo mucho más grande, algo que hasta ese momento no había sido necesario activar, pero que ahora empezaba a tomar forma con una claridad que no dejaba espacio para dudas. Y mientras recordaba cada paso que había dado sin que nadie lo notara, entendí que nunca fui tan vulnerable como hicieron creer, que el control que otros pensaban tener siempre fue parcial, porque la parte más importante nunca estuvo en sus manos. Lo que para ellos era una rutina estable, para mí era un sistema cuidadosamente estructurado, uno que podía sostenerse por sí solo sin necesidad de depender de nadie más, uno que en el momento adecuado podía cambiarlo todo sin necesidad de confrontaciones directas. Esa noche no marqué el inicio de algo improvisado, sino el punto en el que decidí activar todo lo que ya estaba listo, todo lo que había preparado sin prisa, sin ruido, esperando el momento en que fuera realmente necesario. Y mientras todos seguían creyendo que nada había cambiado, yo sabía que el verdadero movimiento apenas estaba comenzando. A la mañana siguiente no hubo señales visibles de cambio, no hubo discusiones ni decisiones apresuradas, porque lo que estaba en marcha no dependía de impulsos, sino de pasos firmes que requerían orden, precisión y discreción, así que mientras todo parecía seguir igual desde fuera, yo comencé a mover cada pieza con cuidado, sin alterar la rutina más de lo necesario. El primer paso fue confirmar todo lo que ya había revisado antes, volviendo a cada documento, a cada detalle legal, asegurándome de que no hubiera vacíos ni puntos débiles, entendiendo que una decisión bien ejecutada no deja espacio para errores, y que cada acción debía sostenerse por sí misma sin depender de explicaciones posteriores. Busqué asesoría profesional sin dramatizar la situación, planteando los hechos con claridad, escuchando cada recomendación con atención y tomando nota de cada escenario posible, no para reaccionar, sino para anticiparme, porque actuar con información siempre es más fuerte que actuar desde la emoción. Cada reunión, cada consulta, cada revisión tuvo un propósito específico: proteger lo que me correspondía, establecer límites claros dentro del marco legal y asegurar que, cuando todo se moviera, nada pudiera revertirse fácilmente, evitando así cualquier intento de manipulación o presión posterior. También me encargué de reorganizar accesos, permisos y responsabilidades de manera gradual, sin generar alertas, ajustando lo necesario para que el control real de ciertos aspectos dejara de estar donde siempre había estado, trasladándolo a un lugar donde ya no pudiera ser utilizado en mi contra. No se trataba de quitar, ni de castigar, sino de ordenar lo que nunca debió estar desequilibrado, de devolver a su lugar cada elemento que durante años se manejó sin cuestionarse, estableciendo una estructura en la que todo tuviera respaldo y claridad. Mientras tanto, mantuve la misma actitud de siempre en apariencia, sin confrontaciones, sin cambios bruscos en el comportamiento, porque cualquier señal innecesaria podía adelantar un movimiento que aún no estaba listo para mostrarse, y la paciencia en ese momento era más valiosa que cualquier reacción inmediata. Cada decisión que tomé estaba basada en lógica, no en resentimiento, en análisis, no en impulso, entendiendo que la verdadera fuerza de lo que estaba haciendo no estaba en la rapidez, sino en la solidez de cada paso, en la imposibilidad de deshacer lo que se estaba construyendo. A medida que avanzaba, todo empezaba a alinearse con una claridad que antes no tenía, como si cada pieza encontrara su lugar exacto sin esfuerzo, confirmando que el camino que estaba siguiendo no solo era necesario, sino correcto. No hubo necesidad de explicar nada,
ni de anunciar cambios, porque lo que realmente importa en este tipo de procesos no es lo que se dice, sino lo que se ejecuta, y en ese momento cada acción estaba diseñada para sostenerse sin depender de reacciones externas. La calma que mantenía no era indiferencia, era enfoque, era la certeza de que cada paso me acercaba a un punto donde ya no habría espacio para volver atrás, donde todo estaría definido sin ambigüedades. Y mientras el resto continuaba con la normalidad de siempre, sin notar los ajustes que poco a poco transformaban la estructura completa, yo avanzaba sin detenerme, sabiendo que el momento en que todo se hiciera visible no sería producto del azar, sino de cada decisión tomada con precisión. Porque la mejor venganza no es gritar, es actuar. Los cambios no se hicieron evidentes de inmediato, pero no tardaron en reflejarse donde más duele cuando alguien cree tener el control absoluto, porque mientras todo parecía seguir su curso habitual, comenzaron a aparecer pequeñas señales que rompían la rutina de forma sutil pero imposible de ignorar. El primer indicio llegó en un momento cotidiano, uno de esos que antes pasaban desapercibidos, cuando intentó realizar un pago como lo hacía siempre y algo no funcionó como esperaba, generando una pausa incómoda que rápidamente intentó disimular, atribuyéndola a un error temporal sin darle mayor importancia. Esa escena, aunque breve, marcó el inicio de una cadena de situaciones similares que comenzaron a repetirse en distintos momentos, creando una sensación de incertidumbre que poco a poco reemplazó la seguridad con la que se movía habitualmente, como si de repente el entorno dejara de responder de la forma que conocía. En los días siguientes, detalles que antes estaban bajo control comenzaron a cambiar sin previo aviso, accesos que ya no funcionaban igual, decisiones que requerían validación, procesos que ya no podían resolverse de manera automática, generando una incomodidad creciente que ya no podía explicarse como coincidencia. Al principio, la reacción fue de sorpresa contenida, intentando encontrar explicaciones lógicas que justificaran lo que estaba pasando, pero conforme las situaciones se acumulaban, esa sorpresa empezó a transformarse en inquietud, una inquietud que se hacía más evidente con cada intento fallido de recuperar la normalidad. Las preguntas comenzaron a aparecer, primero de forma casual, luego con mayor insistencia, buscando entender qué estaba ocurriendo, tratando de conectar los cambios sin lograr una respuesta clara, porque todo había sido diseñado para moverse sin dejar rastros evidentes en el momento inicial. Mientras tanto, yo observaba en silencio, sin intervenir, sin ofrecer explicaciones, manteniendo la misma calma que había construido desde aquella noche, porque sabía que cualquier reacción anticipada rompería el ritmo natural de lo que estaba sucediendo. La seguridad con la que antes actuaba empezó a desvanecerse poco a poco, reemplazada por una necesidad constante de verificar, de confirmar, de asegurarse de que cada paso se pudiera dar sin obstáculos, algo que antes no era necesario y que ahora se convertía en una fuente de tensión constante. En medio de ese proceso, las conversaciones comenzaron a cambiar de tono, dejando atrás la ligereza habitual para dar paso a preguntas más directas, a intentos de entender por qué ciertas cosas ya no funcionaban igual, aunque todavía sin llegar a una conclusión concreta. El entorno, que antes parecía completamente controlado, empezó a sentirse inestable, como si una base invisible se hubiera movido ligeramente, lo suficiente para alterar todo lo demás sin que fuera evidente a simple vista, generando una sensación de pérdida de control difícil de ocultar. Cada nuevo inconveniente sumaba presión, cada respuesta incompleta aumentaba la confusión, y lo que al principio parecía un detalle aislado se convirtió en una serie de eventos que ya no podían ignorarse ni minimizarse. Aún así, no había una comprensión total de lo que estaba ocurriendo, solo la certeza de que algo había cambiado y que ese cambio no respondía a factores externos ni a simples errores, sino a una transformación más profunda que todavía no lograban identificar. Y mientras esa incertidumbre crecía, mientras la necesidad de respuesta se hacía más urgente y la frustración comenzaba a asomarse, yo permanecía en el mismo lugar, en silencio, sin alterar el curso de los acontecimientos, sabiendo que esto apenas era el comienzo. Porque el caos ya había empezado, aunque aún no entendían por qué. La tensión acumulada durante esos días finalmente encontró el momento perfecto para salir a la superficie, no en privado ni en una conversación aislada, sino en un entorno donde las miradas pesaban y las palabras no podían esconderse, porque todo ocurrió nuevamente frente a otros, en un espacio donde ya no era posible disimular lo que estaba pasando. La reunión comenzó como cualquier otra,
con saludos habituales y una aparente normalidad que intentaba sostenerse, aunque el ambiente ya cargaba una incomodidad difícil de ignorar, una sensación de que algo no encajaba del todo, como si todos percibieran que había un cambio, pero sin entender aún su origen. Las preguntas que antes se hacían en voz baja comenzaron a tomar forma en comentarios más directos, buscando respuestas que ya no podían seguir aplazándose, generando un ambiente tenso donde cada palabra parecía tener más peso de lo habitual. Fue en ese punto cuando decidí intervenir, no desde la emoción ni desde el impulso, sino desde la claridad que había construido en silencio, porque entendí que ese era el momento en el que todo debía mostrarse sin adornos, sin explicaciones innecesarias, dejando que los hechos hablaran por sí solos. Sin elevar la voz ni alterar el tono, expuse lo necesario con una calma que contrastaba con la tensión del entorno, mencionando decisiones tomadas, ajustes realizados y cambios que ya estaban en efecto, no como una sorpresa, sino como una realidad que simplemente debía ser reconocida. Las reacciones no tardaron en aparecer, primero en forma de sorpresa, luego de incredulidad, como si lo que estaban escuchando no terminara de encajar con la imagen que habían mantenido durante tanto tiempo, generando un silencio distinto al de aquella cena, uno cargado de preguntas que ya no podían evitarse. Y fue en ese instante, frente a todos, cuando dejé claro algo que hasta ese momento nadie había dicho en voz alta, algo que terminó de unir cada pieza de lo que había ocurrido desde aquella noche. Porque quien había dicho no vales nada en esa cena familiar no era alguien lejano ni un comentario perdido. Era él. La persona con la que compartía mi vida. Mi esposo. Las miradas cambiaron de inmediato, la tensión dejó de ser silenciosa y se volvió evidente, porque al ponerlo en palabras ya no había espacio para dudas ni interpretaciones, todo encajaba con una claridad que incomodaba más que cualquier acusación directa. En ese mismo momento también quedó claro que todo lo que estaba ocurriendo no era improvisado, que cada cambio, cada ajuste y cada límite ya estaba respaldado y definido desde antes, sin depender de lo que se dijera en ese instante. Los intentos por responder surgieron de inmediato, primero con justificaciones, luego con explicaciones que buscaban recuperar el control, pero cada palabra encontraba un límite frente a la claridad de lo que ya estaba expuesto, reduciendo cualquier intento a algo cada vez más débil. El entorno, que antes funcionaba como un respaldo silencioso, ahora se convertía en un espacio de observación donde cada reacción quedaba expuesta, donde la falta de argumentos comenzaba a ser evidente y donde la dinámica habitual dejaba de sostenerse. No hubo necesidad de elevar la intensidad ni de entrar en confrontaciones directas, porque la fuerza de ese momento no estaba en el volumen de las palabras, sino en el peso de los hechos, en la imposibilidad de negar lo que ya estaba sobre la mesa. La escena avanzó sin interrupciones, sin dramatismos innecesarios, pero con una claridad que hacía imposible volver al punto anterior, porque lo que se mostró no era solo una respuesta, sino la confirmación de un cambio que ya no podía revertirse. Y en medio de ese silencio cargado, donde todo finalmente había quedado expuesto, fue evidente para todos que aquello no era una discusión más. Era el inicio de una caída que ya no podía detenerse. Después de ese momento, la tensión dejó de ser solo una sensación y comenzó a tomar forma en consecuencias reales, porque lo que se expuso frente a todos no podía quedarse en palabras, necesitaba validarse en el lugar donde los hechos adquieren peso definitivo. Así que el siguiente paso ocurrió dentro de un entorno formal donde cada detalle debía sostenerse con claridad y respaldo. El proceso no fue caótico ni improvisado, al contrario, siguió un orden preciso en el que cada documento, cada registro y cada decisión previa encajaban como parte de una estructura que ya estaba preparada, permitiendo que todo avanzara sin contradicciones ni espacios vacíos, lo que hizo evidente que nada de lo presentado era reciente ni producto de una reacción impulsiva. Las pruebas fueron revisadas con detenimiento, no desde una perspectiva emocional, sino desde un enfoque objetivo que buscaba coherencia, consistencia y sustento legal, confirmando que cada elemento tenía un propósito claro dentro del conjunto y que no había lugar para interpretaciones ambiguas. Cada punto expuesto anteriormente encontró respaldo en documentos verificables, en registros que mostraban una secuencia lógica de decisiones, en acciones que, aunque discretas en su momento, ahora revelaban una intención clara de proteger lo que correspondía y de establecer límites donde antes no existían. Las versiones que intentaron presentarse para contrarrestar lo evidente no lograron sostenerse frente a la solidez de lo que ya estaba documentado,
porque carecían de estructura, de pruebas concretas y de coherencia con los hechos que se estaban evaluando, lo que poco a poco fue reduciendo cualquier posibilidad de revertir la situación. A medida que el proceso avanzaba, la diferencia entre lo que era una percepción y lo que era un hecho se volvió completamente clara, eliminando cualquier duda sobre lo ocurrido y dejando en evidencia una dinámica que durante años se mantuvo oculta detrás de la rutina y la costumbre. Las decisiones comenzaron a definirse con base en esa claridad, estableciendo consecuencias concretas que ya no dependían de acuerdos informales ni de interpretaciones personales, sino de un marco que garantizaba que lo determinado se cumpliera sin excepciones. Cada resolución marcaba un punto de cierre sobre aspectos que antes parecían intocables, redefiniendo responsabilidades, delimitando accesos y confirmando derechos que habían sido ignorados durante demasiado tiempo, creando una estructura completamente distinta a la que había existido hasta ese momento. El impacto de esas decisiones no fue inmediato en lo emocional, pero sí contundente en lo práctico, porque lo que antes se asumía como permanente dejó de estar disponible, y lo que antes se manejaba sin cuestionamientos ahora tenía límites claros que no podían cruzarse. Intentos por negociar, por replantear lo sucedido o por suavizar las consecuencias surgieron conforme la realidad se hacía más evidente, pero cada uno de ellos encontró una respuesta firme basada en lo ya establecido, sin espacio para retrocesos ni ajustes que alteraran el resultado final. El entorno formal no dejó lugar para dramatismos ni para discursos vacíos, porque en ese espacio lo único que tenía valor era lo que podía demostrarse, lo que podía sostenerse con hechos y lo que estaba respaldado de manera clara, lo que terminó por cerrar cualquier posibilidad de cambiar la dirección de lo que ya estaba decidido. Con cada paso, la situación que durante años se sostuvo sobre una base desequilibrada fue reemplazada por una estructura donde todo tenía un lugar definido, donde cada elemento estaba respaldado y donde las decisiones no dependían de la voluntad de una sola persona. Lo que alguna vez se percibió como una dinámica estable terminó revelándose como algo frágil que solo se mantenía por costumbre, y al cambiar esa base, todo lo demás tuvo que ajustarse, mostrando que el control que parecía absoluto en realidad nunca lo fue. Cuando finalmente todo quedó establecido, no hubo espacio para dudas ni interpretaciones, porque cada punto había sido revisado, confirmado y definido con precisión, cerrando un ciclo que durante mucho tiempo permaneció abierto sin una resolución clara. Y en ese cierre, sin necesidad de elevar la voz ni de buscar reconocimiento, quedó confirmado lo que durante años se ignoró: la verdad no necesita imponerse cuando está bien sostenida, porque por sí sola encuentra la forma de colocarse en el lugar que le corresponde. Cuando todo quedó definido en ese entorno formal, lo que siguió no fue aceptación inmediata ni silencio, sino un intento final por recuperar algo de lo que ya se había perdido, porque cuando alguien ve que el control se desvanece, recurre a lo único que le queda: cambiar el discurso, ajustar las palabras, apelar a lo emocional en busca de una respuesta que antes siempre funcionaba. El acercamiento ocurrió en un momento aparentemente tranquilo, lejos de testigos y sin la presión del entorno anterior, como si la intención fuera reconstruir desde un lugar más personal lo que ya no podía sostenerse desde los hechos, iniciando con un tono distinto, más suave, más medido, intentando abrir un espacio que antes no existía. Las palabras que antes no aparecían comenzaron a tomar forma, no con la firmeza de una responsabilidad asumida, sino con la cautela de quien busca terreno seguro, mencionando recuerdos compartidos, momentos que en otro tiempo habrían tenido peso suficiente para influir en mi decisión, tratando de reconstruir una conexión que ya no estaba en el mismo lugar. Las justificaciones no tardaron en surgir, explicaciones que intentaban dar sentido a lo ocurrido, atribuyendo comportamientos a circunstancias externas, al cansancio, a la presión acumulada, como si esas razones pudieran equilibrar lo que durante años se mantuvo sin cambios, como si entender fuera equivalente a aceptar. También apareció la idea de empezar de nuevo, de dejar atrás lo sucedido y enfocarse en lo que aún podía reconstruirse, una propuesta que en otro momento habría generado dudas, pero que ahora se presentaba sin la fuerza necesaria para modificar lo que ya estaba claro. El intento de mostrarse vulnerable formó parte de ese acercamiento, buscando generar una reacción distinta, apelando a una versión de mí que durante años respondió desde la empatía incluso cuando no recibía lo mismo a cambio, confiando en que ese patrón se mantendría. Sin embargo, esta vez la respuesta no surgió desde la emoción, ni desde la costumbre de ceder, sino desde la claridad que había construido paso a paso,
Una claridad que no necesitaba elevar el tono ni endurecer las palabras para sostenerse. Escuché todo sin interrumpir, sin desviar la conversación, permitiendo que cada argumento se presentara completo, no porque dudara de mi decisión, sino porque entendía que ese momento no era para discutir, sino para cerrar de manera definitiva algo que ya no tenía espacio para continuar. Cuando llegó el momento de responder, no hubo reclamos acumulados ni reproches, tampoco una lista de errores pasados, porque nada de eso era necesario para sostener lo que ya estaba decidido, así que hablé con la misma calma que había mantenido desde aquella noche, pero con una firmeza que ya no podía confundirse. Expliqué que el punto no estaba en una sola situación, ni en una sola palabra, sino en todo lo que se permitió durante demasiado tiempo, en cada momento en el que el respeto dejó de ser prioridad y en cada ocasión en la que elegí callar en lugar de marcar un límite. Aclaré que entender lo ocurrido no cambiaba su impacto, que escuchar explicaciones no modificaba los hechos y que la intención de cambiar, aunque pudiera ser real, llegaba después de que todo había sido definido, cuando ya no existía el espacio que antes se ignoró. La conversación avanzó sin elevarse, sin caer en provocaciones ni en intentos de revertir la situación desde la emoción, porque cada intento encontraba una respuesta clara, breve y firme, sin rodeos, sin ambigüedades, sin dejar espacios para interpretaciones distintas. El pasado dejó de ser un argumento válido, los recuerdos perdieron su peso como herramienta de negociación y las promesas dejaron de tener valor en un contexto donde lo único que importaba eran los hechos ya establecidos. No hubo enojo en mis palabras, tampoco frialdad innecesaria, solo una certeza tranquila que marcaba un límite que ya no podía cruzarse, un punto final que no dependía de la reacción del otro, sino de una decisión interna que no estaba abierta a cambios. El problema no fue lo que hiciste, fue todo lo que yo permití, fue lo último que dije antes de dar por terminada la conversación, no como una acusación, sino como una afirmación que cerraba completamente el ciclo. Y en ese momento, sin necesidad de más palabras ni explicaciones, quedó claro que ya no había nada que recuperar, porque lo que realmente importaba ya no estaba en juego. El cierre de esa conversación no dejó vacío, dejó espacio, un espacio que durante años estuvo ocupado por expectativas, por intentos constantes de sostener algo que ya no funcionaba y por la necesidad de mantener una estabilidad que en realidad nunca fue equilibrada. Y por primera vez ese espacio comenzó a llenarse de algo distinto, algo que no dependía de nadie más. La rutina cambió sin necesidad de grandes anuncios, con ajustes que al principio parecían pequeños pero que poco a poco transformaron por completo la forma en que vivía cada día, desde decisiones simples hasta elecciones más profundas que antes postergaba sin darme cuenta, priorizando ahora lo que durante tanto tiempo dejé en segundo plano. El silencio dejó de sentirse incómodo y se convirtió en una forma de tranquilidad que no conocía, una pausa que no exigía respuestas ni explicaciones, permitiéndome escuchar con claridad lo que realmente quería, sin interferencias externas ni presiones que antes marcaban cada paso. Las responsabilidades que antes asumía como obligación comenzaron a reorganizarse, no desde la carga, sino desde la elección, entendiendo que sostener todo no era un requisito para que las cosas funcionaran, sino una dinámica que había aprendido y que ahora podía cambiar. Las decisiones empezaron a tomar un sentido distinto, ya no basadas en evitar conflictos ni en cumplir expectativas ajenas, sino en construir una vida que tuviera coherencia con lo que realmente necesitaba, sin justificar cada paso ni buscar aprobación constante. El entorno también se transformó, no solo por los cambios evidentes en la estructura que ya se había definido, sino por la forma en que me relacionaba con lo que me rodeaba, estableciendo límites claros, manteniendo distancia donde era necesario y permitiendo cercanía solo donde existía respeto. Las conversaciones adquirieron otro tono, más directo, más simple, sin la necesidad de explicar demasiado ni de suavizar lo que debía decirse, porque cuando uno tiene claro su lugar, no necesita negociar constantemente su valor. El tiempo que antes dedicaba a sostener lo que no dependía de mí comenzó a invertirse en proyectos propios, en ideas que durante años quedaron en pausa, en planes que ahora sí tenían espacio para desarrollarse sin interrupciones ni dudas. Cada avance, por pequeño que fuera, confirmaba que el cambio no solo era necesario, sino correcto, reforzando una seguridad interna que no estaba basada en la validación externa, sino en la coherencia entre lo que pensaba, lo que decía y lo que hacía. La tranquilidad no llegó como un momento puntual, sino como una construcción constante,
Una sensación que se fue instalando poco a poco hasta volverse parte de la vida diaria, sin necesidad de esfuerzo, sin necesidad de recordatorios. Lo que antes parecía imposible, como priorizarme sin sentir culpa o tomar decisiones sin miedo a la reacción de otros, comenzó a volverse natural, como si siempre hubiera estado ahí, esperando el momento en que dejara de ignorarlo. La historia que durante años se sostuvo en silencios y concesiones encontró un cierre real, no porque todo se resolviera de manera perfecta, sino porque dejó de repetirse, porque finalmente salió del ciclo que la mantenía en el mismo punto. Y en medio de esa nueva etapa, entendí algo que durante mucho tiempo no quise ver con claridad. La peor traición no fue lo que me hicieron, fue todo lo que yo permití durante años, y el día que dejé de permitirlo, mi vida empezó de verdad. Si esta historia resonó contigo, quédate, porque a veces escuchar lo que otros vivieron puede ser el primer paso para cambiar lo propio.